Hola, buenos días, bienvenidos sean todos y todas de nuevo a Ojalá en este año del fomento de la vivienda que ha sido declarado el 2016 y ya hablaremos de eso, Guillermo, porque ese es todo un tema, como lo es el tema que vamos, o son los temas que vamos a tratar con la licenciada Ángela Guerrero, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, bióloga, por más señas, maestría en ecología de la Universidad de la Florida y una experta conocedora en algo que usted probablemente ha consumido mucho, pero que no sabe que aquí existe el anís de estrella, le llaman a esa planta. Si usted consume o ha consumido anís de estrella en té o en cualquier otro tipo, porque se usa para muchas cosas, usted probablemente no sabe que lo que está consumiendo es un producto que viene de la China, o viene de Vietnam, o viene de Singapur, importado aquí en cantidades por toneladas. Es decir, que le cuesta al país millones de dólares. Por lo tanto, 8, 10 millones de dólares, usted no lo dirá, bueno, eso no es mucho, son 400 millones de pesos, si fuera nada más el caso, ¿no? Pero el asunto es que nosotros tenemos Elysium, que es como se le llama al anís de estrella aquí, y que ella está embarcada en un proyecto de estudio de la planta para ver si nosotros no tenemos en algún momento, dentro de unos años, que importar una cosa que se da aquí y que se da silvestre, además se da natural, aunque la hemos ido diezmando sin darnos cuenta. Ese es uno de los resultados de la deforestación, ¿verdad, profesora? Que se lleva todo por delante. Lo bueno, lo aparente, lo que di que no es bueno, y todo se va por delante con la deforestación. En los montes de aquí hemos ido diezmando, hemos ido desapareciendo, entre otros recursos, el anís de estrella nuestro, que es el que está estudiando la profesora Ángela Guerrero. ¿Y cómo hay anís de estrella aquí? Y también hay en China y en Vietnam. Entonces usted se preguntará qué es lo que pasa, qué ocurrió, que la naturaleza distribuyó esa planta de esa manera en la faz de la tierra. Y es un recurso importante para nosotros, porque además sirve para tiene muchos usos, ¿verdad? Buenos días, profesor. Explíquenos un poco esto del anís de estrella, antes de que hablemos de calentamiento global y los montes del país. Sí, porque podemos con el tema del anís de estrella unir y engrampar todos los temas que se han venido hablando hoy, la visita sorpresa del presidente, el cambio climático, porque el anís de estrella es un grupo de especies endémicas. Eso quiere decir que las especies que hay aquí solamente son de aquí. Y en mi maestría, pues yo tuve la suerte de encontrar una especie nueva y describir una especie de Elysium para la ciencia, que se llama Elysium jotense, y es del macizo de la Jot, de Haití. Pero del otro lado de la isla tenemos el Elysium ekmani, que fue descrita como una especie polimórfica, o sea que es muy variable y que por lo tanto potencialmente da para que nuevas especies sean descritas, pero en un trabajo que conlleva ese que ven ahí en pantalla, es el Elysium jotense de Haití, una foto de la tercera autora del artículo en el cual salió publicada la especie nueva de Morris. La primera autora soy yo y la segunda el doctor Walter Jones, que fue el asesor de mi tesis y un gran conocedor de la flora de la isla española. Esta es la flor del anís de estrella. Del anís de estrella de Haití, endémico del macizo de la Jot. Que yo, sin haber ido nunca a Haití, por los especímenes que colectó el doctor Jones, tuve la suerte de discriminar como diferente y empezar entonces a hacer la investigación adecuada.
aclarar algo. Mi maestría verdaderamente es en botánica y taxonomía, pero complementado con ecología para poder entender precisamente el fenómeno de distribución de esta planta, que es lo que se llama una distribución disjunta, porque hay en el lado este de Estados Unidos, el Caribe hasta México, en el Atlántico, y allá en China, del otro lado, lo que es China, Indonesia, Singapur, Malasia y Japón. O sea, tiene una pata en el Atlántico y otra en el Pacífico. En el Pacífico. A eso se le llama distribución disjunta en la ciencia, porque de verdad es totalmente disjunta. Entonces, eso son patrones muy antiguos. Se supone que surgieron en el Cretácico, cuando surgieron las angiospermas hace 120 y pico de millones de años, y por lo tanto desde ese momento han ido adaptándose según los rangos de montañas donde crecen. Entonces eso es lo que le ha dado esa particularidad. Y como montañas tenemos muchas en la Española y en la República Dominicana, entonces pues es normal, después de haber surgido esa especie nueva tan característica, que aquí también de este lado, según los rangos de montaña, como tenemos ya en otras familias como los ébanos o magnolias, que también son endémicas por los grupos de montaña. Entonces también Illicium tiene un gran potencial de que sea no una sola, que fue la que yo dejé durante mi tesis de maestría, porque es un tiempo muy corto. Entonces ahora con fondos sí, un proyecto de investigación que nos han aprobado a mí un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma, entonces nos han dado la oportunidad de dirigirnos y trabajar mejor ese tema y ver cuáles son las especies, dónde están, cuáles son los químicos que tienen, porque los anís de estrella siempre han sido muy conocidos por su gran potencial bioquímico. Del Illicium anisatum de Japón, que se llama, le dicen shikimi, y entonces se ha sacado el ácido shiquímico, que es uno de los principales componentes. ¿Está el anís de estrella? Ese otro anís de estrella. Los frutos del anís de estrella, como ven, por eso se le llama anís de estrella, es como una estrella, y es un polifolículo, o sea, tiene varios carpelos, y dentro de cada cámara tiene una semilla, y entonces parece una estrella, que del tamaño ese es otro, ese es el Illicium verum de la China, que es el más conocido, porque los chinos tienen milenios cultivando la planta, y entonces eso es lo que ha influido en que sea tan conocido. Me imagino que desde el momento de la ruta de las especias se empezó a popularizar. Ahora, maestra, ¿cuál es el que el dominicano conoce como silvestre, digamos? Tengo una sola referencia del Illicium silvestre, y precisamente fue de Haití. Un viajante que vendía medicamentos de la famosa lista B que se permitía a los colmados en tiempos de Trujillo y posteriormente, hasta que se modernizó eso. Mi papá tenía un colmado, y entonces el viajante iba a venderle otras especies, alucema y otras plantas medicinales, y entonces le decía que el anís de estrella, él lo había visto silvestre en Haití, pero de eso hace... Y este sería el más cercano, el que tenemos en pantalla. Ese es el Illicium haitiano, el Illicium jotense. Esa es la que es el que nueva. Suponemos que es silvestre en nuestro territorio. No, es silvestre en Haití. En Haití. El de aquí es Illicium ekmani, que es una especie polimórfica, y que incluso en las listas de taxonómicas de bases de datos ya no aparece como un nombre oficial, aparece en revisión. O sea, alguien más, además de nosotros aquí, está estudiando la planta. O sea, tenemos que darnos pronto. Acá hay que decir porque ahorita nos roban. Es el mismo anís de estrella. Es el mismo vamos género. A decir, es el mismo género. El género Illicium es muy parecido. En todos tienen antenol. Anetol. Anetol. Sí.
Las propiedades un químicas. Un ¿no? grupo tiene anetol. Entonces, lo que estaba diciendo del japonés, que era el otro que estaba en pantalla, creo, tiene ácido chiquímico, que es un ácido activo contra los retrovirus, sobre todo contra la influenza y la gripe aviar. El Tamiflu, lo que tiene como principio activo es ácido chiquímico. Entonces, nuestros ilicium, pero ese no es el elemento que le da, por ejemplo, a algunos de los anisados, de los anís estrellados. Le da, por ejemplo, propiedades expectorantes. Porque el otro, el anetol, le da propiedades digestivas. Edulcorante. Y digestivas, según entiendo. La propiedad digestiva la da otro, propiedades antiflatulantes que tienen, que es otro compuesto, porque es una fábrica bioquímica. No se pueden imaginar las páginas de journal de China y de Japón que están con publicaciones de los compuestos. Pero no es cierto que sirva para adelgazar. No, tiene muchos, pero no he oído ese. Lo que sí... Ahora, yo creo que hay que distinguir entre el anís de estrella y el anís normal que la gente usa para cocinar. Sí, son plantas Ese diferentes. Es otro anís. Claro, hay que decirlo. Es otro anís. No, Esto es anís de estrella. Pero la bebida anís... Aquí lo vemos en una foto con muchas anisa. Flores, por cierto. Sí, ¿Este es de dónde? Este es de la Florida. Esa es una especie ornamental, la Illicium henriae, que es cultivado, pero es originario de China. ¿Qué decirle La mayoría de las especies son chinas. A los de este lado del televidentes que mundo, cuando usted dice Illicium, es ellos anís de lean estrella. anís de estrella. Sí, ese es el Illicium floridanum en pantalla, que es endémico de la Florida y se parece al Illicium mexicanum, que es endémico de México. Y desde el Botánico Nacional, ¿qué deberíamos estar haciendo a propósito de la potencialidad desde el botánico y de todos lados? Esta planta. Deberíamos primero saber dónde están, cuáles son las especies que tenemos aquí, además de Illicium ekmani e Illicium jotense, puesto que ekmani es un nombre no válido, se está revisando. ¿Por qué? Porque Illicium ekmani es un grupo polimórfico del cual van a salir seguramente varias especies nuevas. Depende de el lugar geográfico y de los análisis químicos y moleculares que vamos a hacer en nuestro proyecto. Y esperamos, es un proyecto a 3 años y eso va en gran parte con la estrategia de desarrollo en ciencia y tecnología. ¿Y este anís tiene algo que ver, doctora, con el anís del mono? Sí, las bebidas anisadas son saberlo todo. Son hechas a partir de las esencias del anís de estrella porque tiene transanetol, es edulcorante y es 13 veces más dulce que la sucrosa. Pero hay, además del transanetol, tiene otras sustancias edulcorantes que se han descubierto nuevas, tiene esa fragancia, pero hay algunos que son venenosos, como el Illicium de Japón. Pero aunque es venenoso, yo estaba viendo en una página, la cocana, por ejemplo, que se han sacado más de 4 patentes de productos de el anís. Un Illicium con la flor blanca. Ese yo creo que sí, que ese que está ahí en pantalla es Illicium anisatum, que es el Illicium japonés. Y también crece en Corea y en otra parte del archipiélago malayo, creo. Pero es conocido como Illicium japonés. Entonces, ustedes se proponen averiguar todos esos compuestos. Averiguar los componentes químicos, esa parte la hará el maestro Morgan Baida en la universidad, en el Instituto de Tecnología de Rochester, que es el encargado de la parte química. Porque es cromatografía de gases, son muchos compuestos volátiles y varían de población a población, ni siquiera de una especie a otra, sino de un Illicium de una loma, Illicium de otra. Entonces es muy complicado y no sabemos lo que vamos a encontrar. Yo hice una pequeña prospección en mi tesis de maestría de la composición de los Illicium de aquí,
de la Cordillera Central, de Ocoa y de Quitepuela, de las muestras que llevé. Y resulta que los de aquí, de la Cordillera Septentrional, tienen menos safrol que los de la Cordillera Central. Y el safrol es un compuesto que es cancerígeno y por eso bajó el mercado de Illicium momentáneamente en los 90, porque se identificó que el Illicium verum de China, que es el Illicium que normalmente se importa a todos lados y se consume aquí, y el que se usó incluso para endulzar la pesicola y que se usaba, tenía ya un mercado de 70 toneladas aproximadamente para edulcorar bebidas, entre ellos el anís, la pesicola y una cantidad de cosas de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Y ya desde entonces, como se vio que tenía trazas de safrol con las técnicas nuevas de cromatografía de gases, con espectrometría de masas, porque eso te puede saber, te dice el análisis en el aparato, las trazas de los componentes químicos que tiene. Entonces ya, como el safrol dio cáncer positivo en ratas, se legisló en Estados Unidos para no seguir edulcorando determinadas bebidas alcohólicas. Sí, todavía se permiten algunas, pero bajó ese mercado. Entonces, como los chinos y los japoneses tenían tanta información de la química, que es lo que no tenemos nosotros de las nuestras, se ha lanzado el mercado nuevamente de los productos naturales a partir de Illicium. Se pueden hacer desde repelentes de ratas, repelentes de insectos, ambientadores, los aceites esenciales para hacer para la aromaterapia, pero también para sacar de ahí, se puede consumir en infusión, pero hay que ser cuidadoso, porque aquí incluso se les da a los recién nacidos. Exacto. No es aconsejable. Después que yo investigué en mi tesis, lo he dicho cada vez que me dejan decirlo, no es aconsejable dar la infusión o el té de anís de estrella a los niños pequeños. ¿Por qué? Porque tiene unos compuestos que son el veranizatín y ese tipo de compuestos que son convulsivantes. Sí, y pueden provocar e inducir la hipotermia. Es una fábrica química, entonces lo que tenemos que hacer es averiguar qué tienen nuestros Illicium y a partir de ahí reforestar zonas donde antes habían, porque han sido diezmados sin conocerlos. En los bosques nublados de zona baja es donde principalmente habitan estas plantas. Estamos hablando de dónde, de aquí, de Bonao. De Bonao. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, vine al Palo Aboqueteado, a la loma del Palo Aboqueteado, porque siguiendo, y de aquí la importancia de tener herbario y tener colecciones. Yo donde primero fue al herbario, al Jardín Botánico, ver dónde se había colectado Illicium, y fui a buscar. Antes de mi tesis, se pensaba que la especie que había en Florida era la misma de aquí, y no. Illicium parviflorum, por lo menos Lioye pensaba que las de Puerto Plata eran eso mismo y no. Yo encontré que era Illicium ekmani y se dejó esa como para todas las de República Dominicana. Y fuimos al Palo Aboqueteado a buscar Illicium y lo que encontramos fue potreros. El fuego, el ganado y la deforestación fueron los principales enemigos de finalmente el cambio climático podría ser uno de esos mortales enemigos. El cambio climático puede afectar o va a afectar. Va a afectar. Definitivamente a todos los bosques de montaña y sobre todo a los bosques nublados. ¿Positiva o negativamente? Bueno, no sé. Creo que negativamente. Puede que sí y puede que no. No, negativamente. Nadie sabe cómo va a actuar la naturaleza. ¿Cómo va a afectar el cambio climático los bosques de montaña? Pues va a hacer que se desplacen los pisos altitudinales. Los de, por ejemplo, Valle Nuevo a 2.400 metros de altura, los de la zona más alta del Pico Duarte y La Pelona serán los primeros, porque con el calentamiento las temperaturas que se dan ahí ya no serán tan bajas.
y toda esa ecología y diversidad, pues estará muy amenazada porque eso va a cambiar. Por ejemplo, en los bosques nublados aquí, tú tienes cambio de temperatura entre la mínima y la máxima, de hasta 15 grados de diferencia entre el mediodía y la madrugada. Entonces, la flora y la fauna deben estar adaptados a eso. Y eso también tienen los Illicium, que son resistentes a las bajas temperaturas. Quién sabe si podemos encontrar un compuesto para hacer asuntos que tengan que ver con las bajas temperaturas, porque resisten muy bien. Toda esta conversación, profesora, nos lleva a nosotros a un lugar, a un fenómeno, un hecho, que es el de lo que ha ocurrido con los montes, cosa que hemos hablado mucho aquí con la foresta de nuestro país, con los árboles, las montañas. Que se está reforestando por sí mismo. Bien. ¿Y sí, a dónde ha llevado esto? Primero porque estamos hablando de una sola planta, el anís de estrella, del Illicium, una sola nada más. Bueno, estamos hablando de una que es una fábrica de compuestos químicos. Estamos hablando de un género que exacto, de un varias especies y son exacto, plantas diferentes. Pero hablamos de un género, de un grupo de plantas, que podríamos decir que una entre cuantas que hay en un monte. En un monte hay miles. La diversidad de nuestra flora es de 36 a 38%. En un monte, o sea, de cada 100, casi 40 son de aquí. Son endémicas. Entonces estamos hablando de una planta, primero que los chinos y toda esa gente nos la mandan para acá por millones de dólares. Nosotros no sabíamos que la teníamos, porque usted pregunta y usted lo sabe. No, preguntamos en los montes a ver quién conoce el anís de estrella de aquí y nadie lo conoce. Yo lo compro en la prácticamente farmacia. ¿No sería esto también un tipo de moda, perdón Ramón, como la llamada flor de la libertad? No, las plantas se ponen de moda. Que se puso de moda y químicamente y servía hasta para el mal de amor. Esto no es una moda, porque yo te di el dato de que en los años 80 y pico, el mercado de Illicium eran 80 toneladas para las bebidas. Estamos hablando de negocio, y no estamos hablando de comercio. Ese fue el dato. En los años 80. Aquí, por ejemplo. No, en Estados Unidos. Estaban envenenando a la gente porque eso es cancerígeno. No, el safrol, pero el safrol es un componente mínimo en el Illicium verum. Los de aquí los de la cordillera septentrional tienen buen potencial para eso, porque tienen menos que los de la central. Okay. No es que se estaban envenenando, pero supón que con lo que le ponen a las bebidas gaseosas, por no decir más nombres, además de eso, es lo menos que le podía hacer daño a la gente, yo creo. O sea, no estamos hablando de una moda, estamos hablando de un producto industrial. Estamos hablando de un producto industrial. Estamos hablando de un producto industrial que se usa hace muchos años. Y que se sigue importando aquí. No son 8 millones, son 13 millones. Bueno, de dólares. De dólares. O sea, son unos cuantos. De las entonces resulta que si nos pudiéramos economizar esos 300 millones de dólares, para invertirlo en prospección de nuestras especies, en actualizar, ver la data molecular, cómo podemos incluso manipularlas para que podamos obtener productos naturales de ella. Ya de por sí. ¿Usted está de acuerdo entonces con la transgenia, según entiendo? No necesariamente. Ajá. Manipulación molecular es transgenia. ¿Extranjera? No necesariamente. No necesariamente. Se pueden hacer variedades que no son transgénicas, que es lo que se ha hecho siempre en fitomejoramiento. Por favor, Guillermo. ¿A dónde vamos? Pero para que usted nos aclare. Nos aclare, ¿verdad? Pero ¿a dónde vamos si hay que hacerlo, se hace. A dónde vamos o a donde yo quiero llegar es que si nosotros, acabando los montes, no tenemos acabamos esperanza. Con una especie como esta, por ejemplo. Porque ya se acabó, déjeme decirle. Imagínese usted cuántas se habrán desaparecido ya. Se desapareció en el palo de la loma Boqueteado.
en la Loma del Palo Boquetao, perdón, en Bonao, en el Tatón de Ocoa. Sí, ahí íbamos y lo veíamos. Lo vimos desaparecer paulatinamente. Eran poblaciones de las que yo utilicé en mi investigación de maestría y vimos paulatinamente cómo iban reduciéndose hasta desaparecer. Para dar paso, en este caso, a las casas de veraneo. Dígame una cosa, profesora. Sí. A pesar de que usted hizo una advertencia que hay que tomar en cuenta con respecto a los efectos del cambio climático en las cordilleras, digamos. Sí, en todos los bosques nublados que son de los más amenazados y donde mayor diversidad hay de especies. Claro. ¿Por qué y de productos naturales? ¿Por qué piensa usted que hay tanta gente que me he enterado que anda por ahí, por el mundo, incluso con recursos, queriendo instalarse precisamente en las alturas nuestras y compran propiedades y cosas, y yo asumo que en esencia se trata de una búsqueda de territorio para cultivo. Probablemente. Asociado precisamente a ese mismo cambio climático. Sí. Esto es una cuestión que tiene que ver incluso con la inmigración. Sí, cantidad de extranjeros que vienen con cuarto y te compran que han depredado, la loma como en la Loma de los Chicharrones, por ejemplo. ¿Dónde queda eso? En Villa Altagracia. La de los Chicharrones. Sí. Ahí han depredado hasta los cacao. Sí. Y sabemos gente de Suiza sembrando lo que hemos hecho sin saber lo que había ahí, y nos lo llevamos todo, así, como si fuera un tractor que pasó y se lo llevó todo, sin saber lo que hemos, que nos hemos llevado. Y lo que nos estamos que ya llevando. Estamos viendo lo que nos está pasando. Ahora, ¿usted invertiría su cuarto en la loma? Sí. O sea que alguna lógica tienen esos extranjeros que vienen buscando esas tierras. Pero no solamente eso, vienen buscando un paisaje también, vienen buscando una calidad de vida y unas temperaturas que, y mientras haya montes alrededor, tienen polinizadores para sus plantaciones de café. ¿Cuál es el futuro entonces de una zona como Rancho Arriba, que no solo está siendo afectado por el cambio climático, sino también por la intensidad del uso de invernadero que sabemos se concentra ahí? En toda la zona montañosa de este país debe propiciarse, y recuerdo al padre Cicero, uno de mis grandes maestros en la universidad, decía que debería haber una ley que dijera que todas las lomas deben preservar el sombrero. O sea, la capa el moño de arriba, la parte más alta, debería estar protegida en todas las montañas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera el agua. Con la parte más alta, las montañas acaparan las nubes y de ahí se condensa y es donde se forman los manantiales. Entonces ya vemos que la capital tiene problema de agua, que ya no sabemos de dónde vamos a traer el agua para la capital. Mientras tanto, los agricultores de Baní tienen que no solamente regar sus predios de noche, sino tampoco han podido sembrar mucho cultivo en Baní, porque no hay agua para sembrar, pero sí hay agua para que la gente en Bellavista lave jipeta y bote agua, y eso me parece... pero mire, los aguacateros están depredando también. Sí, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que los recursos se usen y se deben usar de manera racional. Yo prefiero un cultivo de aguacate y café de sombra, que son cultivos más o menos permanentes y te van a controlar la erosión y te van a permitir cierta diversidad de fauna asociada a ellos. Pero tampoco podemos hacer tierra arrasada. Y hay que dejar una parte de las montañas, en los sitios donde haya proyectos agrícolas, que les sirva de eso, de como un banco de biodiversidad, un banco de genes, que usted no sabe qué va a sacar de ahí después. Un banco de agua. Un banco de agua. Un banco de polinizadores. Un banco de polinizadores para esos mismos cultivos. La abeja está amenazada por la aberroa y por quién sabe qué cosa más. Vendrán nuevas plagas con el calentamiento global. Hay un estudio que salió en Twitter del país, por ejemplo, que hicieron uno entomólogo en el Museo de Finlandia, creo que fue, y ellos solamente colectando en el techo del museo los insectos que llegaban, empezaron a ver, y entonces en 18 años, porque el problema de la ciencia es esa, que los resultados no están
de un día para otro. Y la naturaleza tampoco se expresa de un día para otro. A menos que sea una catástrofe, no podemos ver cambios de un día para otro. Entonces ellos vieron que a Finlandia, ¿dónde está eso? Que hace mucho frío. Entonces, empiezan a reportar plagas de zonas tropicales. En Finlandia. En Finlandia, que han llegado. ¿Por qué? Por los veranos cada vez más cálidos, los inviernos cada vez más menos fríos o más fríos, porque lo que se hace, es que esos extremos se hacen más extremos. Ese es uno de los problemas del cambio climático. ¿Perderemos o ganaremos manglares? Puede que en algunos lugares ganemos con la subida del nivel del mar y en otras perderemos. Ese es el asunto, sí, que no sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué hay tanto abuso con el pobre manglar? Porque aquí ese es algo que tenemos que, en nuestra estrategia de desarrollo, que no se ha enforzado, como dicen los norteamericanos, las leyes. Tenemos leyes, pero no se están aplicando. ¿Por qué ustedes permiten? Y los ministerios también, como tú dijiste ahorita, yo no creo que es que se vaya a pasear los ministerios, yo creo que hay ministerios que están lentos. Y me excusa aquí el señor ministro de Medio Ambiente, el ministro también o cuasi ministro, no sé, de Cambio Climático también, Omar. que trabaja mucho pero suena poco, o sea, no sabemos lo que está haciendo. Y el de Medio Ambiente yo estoy segura que no está haciendo gran cosa. No me digas. Pero, sí. ¿Cuál es el estado del área? No. O serán los viceministros que no están haciendo su trabajo. Alguien no está haciendo su trago. Por o favor. no lo está cacareando siquiera, si lo está haciendo. Sí, en el caso de Omar me parece que sí. ¿Cuál es el estado de los montes de la República Dominicana? ¿Y por qué se ha permitido, agréguele, por qué se ha permitido tanta importación de especies incluso que son nocivas? No, eso no es importación, eso es introducción. Introducción, digamos. Eso es introducción. No sé si en eso influye el complejo de Guacanajarí que tenemos, que todo lo de fuera es mejor. Eso es parte de una cultura, pero también eso comenzó hace mucho tiempo, desde los tiempos coloniales. Y bueno, eso se ha ido incrementando. Por eso tenemos tantas plantas, plagas como el nin, la caliandra, muchísima porquería, y otras que de manera natural ellas encuentran la vía y llegan. Esas no se consideran introducidas, sino naturalizadas, como es el caso de la almendra. Que no le gusta a Ramón, por cierto. No. Que los murciélagos se han encargado de regarla por todas partes. Usted sabe que él se ha dedicado a tumbar palos en la ciudad. No, ese es otro caso de no cacarear las cosas bien. A mí me parece que la estrategia de arborización de la ciudad ha sido algo loable. Se hizo con el jardín botánico, en los últimos tiempos, porque hace tiempo que llenamos esto de laureles y de cosas que andan. Que tampoco le gustan a Ramón los laureles. Entonces eso no fue algo que se socializó debidamente antes de hacerlo. Y por eso ustedes veían que donde quiera que se cortaba un nin o una javilla extranjera o una jina, que son unos árboles catastróficos por el tamaño que llegan a tener, pero que a las aves les encantan. Entonces lo que tenemos es que sembrar las especies nativas que les gustan a nuestras aves para poder apoyar y hacer que la fauna también esté incluida en esos planes de reforestación. ¿Y aquí hay gente protegiendo las aves? Sí, claro que sí. Ajá, pero hay que traer a esa la gente sociedad también. No nota eso. La sociedad de ornitología, sí, claro. Y los que siembran especies nativas, como el jardín botánico y el ayuntamiento también, están protegiendo las aves al sembrar especies nativas. Por cierto, tengo un tiempecito que ya no, como un mes o 2 meses que no veo a los pelícanos de aquí del malecón. Se me han escapado. Que siempre pescan ahí en un punto particular. Ser, averiguar qué ha pasado. ¿Qué está pasando con mal tiempo? Sí, puede ser el mal tiempo. ¿Qué debemos entender por cambio climático? Rápidamente, para que la gente entienda un poco. ¿Qué es eso? El cambio climático debe ser entendido como un fenómeno global, para empezar,
y que escapa. Podemos hablar de cambio climático en el país cuando ya hemos descontado y analizado las variaciones regionales, que son, por ejemplo, el Niño. Es un fenómeno global, pero que afecta cíclicamente a esta región. Entonces, debemos ¿a la ecuatorial o a la región caribeña? No, a todo el globo. Bueno, pero... a todo el globo, pero con manifestaciones en el Caribe, particulares. Gran Caribe, se nota más. Y se nota como con sequía, porque eso es lo que trae el Niño aquí. Al aumentar las temperaturas del océano, el Atlántico, que hay dos, el Atlántico Norte y el Atlántico Sur, entonces las corrientes y sobre todo el fenómeno del Niño se llama oscilación de las corrientes del Atlántico Norte y del Sur. Dicen que la niña es más bellaca. La niña es más bellaca porque la niña trae agua y entonces la fuerza del agua es lo que hace daño. Y es que se caliente el agua en el caso del Pacífico y en el otro se enfría o se calienta. Sí, el Niño, como pueden ver los mapas, lo que ha dicho la NOAA es eso, que la proyección es que siga el Niño calentando lo que es el Mediterráneo en Europa y aquí el Caribe. Entonces, por el otro lado, como han visto, las inundaciones en Inglaterra y las inundaciones del Mississippi. Como la última vez que hubo Niño aquí fue en el 97, que el año pasado o antepasado, yo estuve en el programa de Altagracia y había ese día también la meteoróloga y estaba diciendo que después del 97, que fue el año más seco, pues de 2015 se equiparó, o 2014, se equipararon. Sí, una sequía de casi 3 años. Dice la NASA que el patrón de este año o de los años que vienen va a ser más o menos igual. Al del 97. Sí, y entonces después vino la niña, que duró también más o menos 3 años, cuando Noel y Olga. Pero dicen que aquí reside Papá Dios. Entonces resulta ser que nuestra isla, extraordinariamente, no se ve ni tan brutalmente afectada y a veces se ve beneficiada. Se verá. Nosotros no estaremos protegidos por Papá Dios, pero no somos excepción a nada. El cambio es global y ese es el problema, que se habló tanto y se anunció incluso el Niño y no acababa de llegar, pero no se tomaron los planificadores, a eso me refiero, a la lentitud de los ministerios. ¿Está hablando de las algas? De las algas, de la sequía, que después no había agua. Y no, pero que se le dio una buena respuesta. Pero dejan a todo el mundo después, ya está todo el mundo botando agua, lavando jipeta. Ah, bueno, sí, eso es. O sea, eso es inconcebible. Lavando jipeta con las aguas del río Nizao. Del río Nizao, sí. Después, Mientras después tanto, que la potabiliza no hay agua casa. para sembrar arroz en cuando Pizarrete, Don Juan por no ejemplo. Cuando Don Juan no había jipeta, por así decirlo. No. Y el tema del agua era el mismo. Sí. De ahí que se acuña su frase aquella. Agua. Claro que siempre debemos economizar. Siempre. El estado de los montes de la República Dominicana, ¿cuál es? A ojo de buen cubero. Estamos bien, estamos más o menos mal, estamos regular. Hay números contradictorios, dicen que unos informes dicen que ha aumentado la cobertura, otros que dicen que no, porque ahí se está sumando el café, pero donde yo sé sí que hay graves problemas, porque han sido denunciados y documentados, es en la Sierra de Bauruco. Es ahora nuestra principal preocupación, y el Grupo Jaragua, del cual yo soy miembro. Hace como 40 años. Lo está denunciando, ahora mismo, obviamente. Actualmente, ¿no? Y ahora a eso me refiero. Pero están sacando mucho día carbón por día al ministerio. También. Y ahí se deforestó, ahí casi en un parque nacional, para sembrar aguacates. Un reconocido político. Entonces, de la oposición. Parece que no hay autoridad. No. Entonces. Hace mucho ya después del palo dado. Hay muchas amenazas en los montes. Entonces. Hay muchas amenazas y sobre todo entonces, los bosques nublados han sido los más amenazados porque son pocos, reducidos en cantidad. Que debían ser los más respetados porque es donde ahí se es produce donde el se agua. fabrica el agua, exactamente. Mire, y en ese caso en particular, ¿siempre los fuegos son dañinos? En ese caso. Los fuegos, si son naturales, como en periodo de Niño,
Año seco, es normal que haya cierta cantidad de fuego, pero debemos tratar de contenerlos. Ahora, si son provocados, nunca son buenos los fuegos. Nunca son beneficiosos. Nunca, porque en los bosques de pino, por ejemplo, es natural el fuego, pero si es dentro del régimen natural de fuego, o sea, y eso es algo que no se ha investigado aquí tampoco. ¿Y en Estados Unidos son provocados o se dan espontáneamente? Porque en Estados Unidos, ahí sí que hay fuego. Ahora mismo en Oregon. En Estados Unidos se dan espontáneamente y en algunos lugares lo prescriben para mantener las especies endémicas de los pinares, por ejemplo. Hay sitios de Florida que dan su fuego cada cierto tiempo. Controlado. Pero ahí hay mucha humedad. Que el fuego es un fenómeno natural. No, porque hay zonas en Florida un fenómeno que no natural son tan húmedas, también. Que no son tan húmedas. No. El planeta, seco, el planeta ha evolucionado con la candela también. Es un fenómeno natural. Entonces, y las especies se han adaptado a eso es parte de lo que hay estudiado. ¿Existen posibilidades de que aquí haga erupción algún volcán? No, por ahora. No. Usted está inventando. Pero ha habido erupciones. Pero hay que estar alerta. Para eso le vamos a traer a un especialista. Para eso tiene que traer a un geólogo volcánólogo. Mire, el ministerio y lo digo a propósito de que entiendo que el ministerio de la presidencia ha venido desarrollando desde hace algunos años articulaciones institucionales y recursos de cara precisamente a hacerle frente a este tipo de cuestiones nacional, y a este tipo de eventualidades, porque a todo esto la comunidad internacional los ha previsto. La comunidad internacional ahora tenemos un Ministerio de Energía y Minas también que puede utilizar. El Servicio Geológico Nacional, la organización, pero sobre todo con los terremotos, que aquí es sería mucho más frecuente. Bueno, esos son temas para que tengamos en la carpeta para sus responsables, que vengan aquí a hablarnos de esto, como lo ha hecho la profesora Ángela Guerrero, bióloga de la Universidad Autónoma. Está aconteciendo algo en el clima que no se sienten los vientos. Universidad Autónoma de Santo Domingo, ni los ecos. Que nos ha hablado de la anís de estrella y de todo eso que tenemos ahí, que pudiéramos aprovechar de mil maneras. Pero bueno, este tiempo se agotó y el que viene ahora es el de Ecomundo. A esos ecos es que se refiere Guillermo, porque ahí está el economista Lucas Vicens, esperando que nosotros dejemos de hablar aquí toda esta cosa. Aunque algunos dicen que esos vientos no tumban coco. Vientos que no tumban coco. Quédese ahí para que disfrute de Ecomundo.